En el episodio de hoy vamos a hablar con alguien quien pertenece a una de las ONGs a las que yo más admiro. Y no admiro únicamente por su labor, que indudablemente construye país día a día, sino porque toda esta labor la hacen en pro de una de las comunidades que creo que están más en el olvido en esta sociedad. Junto a Jimena García, directora institucional de Reinserta, vamos a hablar sobre la maternidad en prisión. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola mi Jime, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, Juan José. Gracias por el espacio y por el interés en Ay, esta población. bueno, para este episodio en el que vamos a hablar un poco de esta sociedad, de este grupo, eh, que un poco lo llaman el grupo del olvido realmente porque no le prestamos mucha atención como sociedad, que es las poblaciones carcelarias. Por eso invité a Jime, que hace parte de Reinserta. Jime es psicóloga, pero directora institucional de Reinserta y también fue directora de Mujeres, Niñez y Prisión, también en Reinserta. Reinserta, para los que no saben, es una organización sin fines de lucro que busca promover y romper todos los círculos de la delincuencia para mejorar la seguridad de México, trabajando con el sistema penitenciario. ¿Cierto, mi Jime? Exacto, trabajando con el sistema penitenciario y con el sistema de justicia penal, ¿no? También estamos comenzando a trabajar con estas niñas, niños, adolescentes que son víctimas sobrevivientes, nos gusta decirles, de delitos graves, porque bueno, al final que también han estado en algún momento en algún contacto con el sistema de justicia penal, ¿no? Ya sea para declarar que algo le sucedió, justo con algún homicidio indirecto, todas víctimas de trata, todo esto que creemos que, pues sí, sobrepasar esto es sobrevivir hacia estas problemáticas, ¿no? Al igual que Ok. las niñas y los niños que nacen y viven en las cárceles. Ok, bueno, Jime, para abrir un poco la conversación, cuéntame cómo estás, cómo te sientes, qué haces en Reinserta, explícanos un poquito tu labor en Reinserta y empezamos ya a hablar de todo el tema que queremos platicar hoy. Buenísimo, pues muchísimas gracias, gracias por escucharnos, gracias por este espacio, la verdad es que me encanta poder hablar de este tema y que llegue a más personas y que cada vez más personas sepan que esta población nos necesita y que es parte de nuestro México, ¿no? De nuestras niñas y niños mexicanos, así que es importante voltearlos a ver. Yo actualmente soy la directora institucional en Reinserta, me encargo de toda la parte de comunicación, de recaudación de fondos y pues mucho como el trabajo entre las áreas, ¿no? En estar viendo que se lleven a cabo los proyectos, buscar convocatorias para poder bajar fondos, todas las alianzas Ujú. con las empresas y demás. Ahorita sí, mi trabajo se volvió un poco más administrativo, habiendo estudiando psicología. Esto empezó justo en la pandemia. Antes era yo directora de mujeres, niñas y niños en prisión. Y ahí era pues más toda la parte operativa, ¿no? Estar en las Sí, cárceles 4 veces a la semana y demás. Y pues sí, este programa que la verdad me apasiona muchísimo, pero creo que desde la dirección institucional es más como detrás claro. de bambalinas, pero bueno, al final también un trabajo súper necesario. Claro que sí. Jime, hablemos un poco de cuál es el panorama actual del sistema penitenciario en México, en Latinoamérica. Yo te cuento un poco, acá en Colombia es un desmadre, un poco. Creo que aunque ya han logrado ciertas cosas, porque bueno, yo te cuento, yo estudio comunicación y publicidad y tuvimos un proyecto hace muy poco que teníamos que hacer una campaña política dentro de las prisiones y del voto de la comunidad penitenciaria. Y obviamente ya me empapé mucho de eso y me di cuenta que realmente es un desmadre. O sea, han logrado cosas, pero les falta un montón. Cuéntame un poquito cuál es el panorama actual de este sistema. Claro, creo que es algo de lo que se empieza a hablar un poco más, ¿no? Ahorita que mencionas lo del voto justo en México, algunas mujeres y hombres se realizó el programa piloto para que empiecen a votar, a ser parte de las elecciones y para estas elecciones que hubo en México, que fueron Hace poquito. las más grandes, ajá, ya participaron de algunos estados, un programa piloto de personas privadas de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. algo se empieza a ver, pero igual también qué tanto los candidatos estaban hablando de las cárceles, no qué tanto se estaba tomando en cuenta en realidad a esta población. Un poco en el tema en el que no estamos nosotras, que es más la parte de la maternidad, la parte de la niñez.
en México no estaba regulado el que las niñas y los niños vivieran en las cárceles, ¿no? No había una ley que hablara de ellos, por eso es que Reinserta les comienza llamando los niños invisibles, porque nos damos cuenta que hay niños en las cárceles, niñas y niños, pero no, también nos damos cuenta que la gente ni siquiera sabe bien cuántos hay, ¿no? Algunos no registrados, la edad, niñas y niños de todas las edades, entran, Dios. salen, unos viven más tiempo, otros menos, ¿no? Y esto fue pues ya en el 2015. Realizamos todo un diagnóstico a nivel nacional y ahí nos damos cuenta que es importantísimo que pues los problemas también cambiarlos de raíz, ¿no? Que no solo sea el venga, hagamos un taller, obviamente todo suma y en un sistema que tiene tantos agujeros, pues se necesita de todo, pero es importante también que los cambios se hagan de raíz y que los cambios se hagan pues sí, de esta manera legal también, ¿no? Entonces lo que hicimos fue escribir un apartado de maternidad en la ley de ejecución penal, es la ley que habla de los derechos de las personas privadas de la libertad. Y en este apartado de maternidad justo ya se habla de que se debe de cumplir con los derechos de las niñas y los niños, como de cualquier niño que está afuera, ¿no? Derecho a De la salud, a acuerdo, la alimentación, a la educación, no es pedir algo diferente, sino simplemente como cualquier niña y cualquier niño. Entonces, de acuerdo. esa ley entra en vigor en el 2017. Entonces, a partir del 2017, pues las cárceles en México tienen que tener los espacios adecuados para tener niñas y niños y cumplir con sus derechos, ¿no? Entonces, la verdad es que desde ahí, desde Reinserta, lo que hemos hecho es mucho hacerlo de la mano del sistema penitenciario, ¿no? Sumando, obviamente en desacuerdo con muchísimas cosas como se hacen, pero también nos hemos dado cuenta para la gente que nos escucha, también que trabaja en las ONG, pues es importante también sumarse un poco De a, acuerdo. al sistema, ¿no? Digo, en el caso de las cárceles también es para poder entrar a trabajar, para poder tener la seguridad y bueno, para justo trabajar de la mano, ¿no? Y entonces decir, ok, tú tienes que cumplir con cierto modelo, yo te voy a decir, bueno, más bien tienes que cumplir con ciertas actividades, yo te voy a decir cómo un modelo de trabajo te puede llevar a que estas niñas y niños tengan un desarrollo integral saludable, ¿no? Que puedan estar bien desde que las mujeres están embarazadas, ya una vez que los niños empiezan a crecer y demás, toda la parte de la estimulación temprana y al momento de la salida. Entonces, De pues en acuerdo. Reinserta hacemos todo esto, hicimos de la mano del gobierno de Canadá el modelo para niñas y niños que están en contacto con el sistema penitenciario y pues también eso nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Hemos aprendido muchísimo de buenas prácticas internacionales y demás Sí. que ayudan a irlo llevando aquí a las cárceles. Oye, Jime, ¿y eso ya lo han logrado en todas las cárceles de México? O sea, ya todas tienen, o cómo van en ese proceso. Sí, no, todavía actualmente estamos bueno, en México son 32 estados y actualmente nosotras estamos en 3. Poco a poco, yéndonos Poco a poco. a más, ¿no? Y sobre todo también buscando trabajar. Hemos estado como en muchas pláticas con DIFs, con el DIF es el sistema de la protección a la niñez en Sí. México, ¿no? Que hemos estado en pláticas para ver, oigan, necesitamos voltear a ver a la niñez también en las cárceles, ¿no? La verdad es que en México este tema está súper atrasado, o sea, me ha tocado a mí juntas de estar con el DIF diciéndoles nosotras, oigan, tienen niños en la cárcel, ay no, ¿cómo crees? ¿No? Y no, ¿cómo crees que no sabes? ¿No? Sí, Entonces, me preocupa más que no sepas. exacto, más que ya no sé qué me preocupa más, si la Sí. problemática o que no estés enterada, entonces, pues ha sido mucho, la verdad es que los modelos ya trabajando en sí el programa completo está en 3 estados, pero creo que el visibilizar la problemática sí ha sido una tarea enorme de Reinserta que hemos logrado que justo, ¿no? Gobiernos de algunos estados nos vayan buscando, ¿no? Y poco a poco ir creciendo el programa, ¿no? La realidad es que también es un programa, es caro, ¿no? Pues es caro mantener a un niño, a una niña, y pues mucho más en la cárcel, ¿no? Sí. Entonces, pues también ha sido como todo ese proceso. También lo que hacemos mucho es las áreas específicas para las niñas y los niños, ¿no? Que tengan un lugar seguro donde estar, una ludoteca, un espacio libre de violencia y que no sea que estén por todas las cárceles. Entonces, bueno, obviamente hacer todo este modelo no está tan fácil. Porque sí te cuento, por ejemplo, en Colombia, bueno, en Colombia eso creo que ya está un poco más regulado, o sea, hay una ley que habla de los niños en prisión, pero fue hace realmente muy poco
que salió y que se dieron cuenta también que había niños dentro de las prisiones y de las cárceles y que iban a hacer con ellos. Ahora te cuento, son muchos los centros penitenciarios que hay en Colombia, pero solo hay 8 jardines, o sea, 8 sitios donde pueden tener a sus hijos las personas, las mamás normalmente, ¿no? Entonces sí ha sido todo un caminar. Pero hablemos un poco de eso, Jime, de cómo se da la maternidad en las cárceles, ¿no? Las mujeres llegan embarazadas, se embarazan en las cárceles, cómo se da y cómo se vive la maternidad dentro de una cárcel. Sí, pues justo son las dos opciones, o llegan embarazadas, o se embarazan de las cárceles, pues siguen teniendo este derecho a la visita conyugal, y en México sucede también que en algunos estados hay visitas interreclusorio, lo cual O sea parece que un poco si complicado. la esposa, por decirlo así, está en un reclusorio y el esposo está en otra, que me imagino que debe ser muy usual, Exacto. Pueden encontrarse ellos dos. Exacto. Pueden Ok. encontrarse justo que sí, exacto. Es muy, en general las mujeres en México, digo, está empezando a cambiar eso, pero todavía la mayoría de las mujeres que están en México sin justificar el delito es mucho también por esta parte cultural, ¿no? Esta parte de Sí, estar muy cerca del esposo, del hermano, del papá, ¿no? Muchas veces ser cómplices, o muchas veces claro. ya saber que el delito se está haciendo o se está llevando a cabo en su casa, ¿no? O en su coche, o Y quedan en ese ahí, en momento. el medio. Exacto, pero pues que son parte de eso, y que también hay muchas que nos cuentan, ¿no? Como, y pues sí, tenía 5 hijos, ¿no? Entonces también, ¿qué hacía? Tampoco es como que te puedes salir de tu casa y ya va, y como que tienes que estar ahí todo el tiempo. Claro. Pues sí, en ese término medio, digo, aparte de las complicaciones que hay también de la violencia de género, ¿no? Cómo las mujeres tienen que defenderse después de haber demandado varias veces, y donde no, pues sí, se hace un caso omiso de esto, y entonces pues en algún momento también se defiende, ¿no? No es la mayoría de los casos, pero bueno, sí también tenemos casos Sí. de este tipo. Pero bueno, yéndonos un poco más a la maternidad, justo, ¿no? Llegan algunas embarazadas, lo cual desde ahí es complicada la situación en México, porque tenemos varios casos de mujeres que al momento de la detención las golpean embarazadas, por ejemplo, Ay, o no Dios. les creen que están embarazadas, o entonces no se tiene el cuidado con estas mujeres. Tenemos el caso, por ejemplo, de una chava que estaba embarazada y que no le creyeron, ¿no? Una súper golpiza, y al final pues tiene un niño con un cierto retraso en el desarrollo, Ay, bastante complicado por esto. Entonces se hace obviamente un problema enorme, ¿no? claro. Aparte de lo que sucede, también es como tener un niño en la cárcel con alguna discapacidad, pues obviamente complicadísimo, ¿no? Porque si no hay las instalaciones y actividades y demás y todo para las niñas y niños, digamos, que están en el reclusorio, menos para un niño que tiene cierta discapacidad, ¿no? Entonces también se vuelve súper complicado. En ese caso, por ejemplo, lo tuvo ella que sacar, ¿no? Con su mamá, pero la mamá también ya más grande, entonces pues sí se hace una bola de nieve enorme. No todo. Por eso digo que lo que hace Reinserta realmente, aunque puede estar enfocado como a cierto grupo de esta población, que es la parte de niños y de maternidad y de familia, pues impacta positivamente, yo creo que a todo el sistema. Porque lo que tú dices va desde el trato en el momento en el que los arrestan, o sea, cambia realmente. Claro, y sobre todo también muchísimo el comenzar a ver la población penitenciaria de mujeres también, ¿no? Sí, De otra manera, porque también en el caso de las mujeres, en la maternidad, se juzga, nosotros le llamamos que las mujeres en la cárcel son doblemente castigadas, ¿no? Se castiga por esta parte el delito que hayan cometido, la sentencia que tienen y demás, pero se castiga también de parte de la familia y de la sociedad, ¿no? obvio, como eres una mala madre, cuál es el Exacto. ejemplo que le estás dando a tus hijos. Justo. Tenemos casos de mujeres que están en la cárcel por no haber cuidado de la manera correcta a sus hijos o hijas, Ay, ¿no? Que eso como, ¿en qué momento se convirtió eso en un delito? Y sí, justo entender que las maternidades son diferentes, ¿no? Para cada quien, y cada quien las vive diferente. Y digo, este caso, por ejemplo, es de una mujer policía que ella salió a trabajar como cualquier día, ¿no? Regresa y le dicen que su hijo se fue al hospital, no sé qué, va al hospital, le enseñan el cuerpo de otro niño que no es el suyo, todo un relajo, y al final
eres culpable, estás detenida porque no cuidaste bien a tu hijo, ¿no? ¿Cómo? Ay, Dios. ¿En qué momento te conviertes en mala madre por irte a trabajar, ¿no? Mira que justo ahí hablamos, hace poquito tuvimos un episodio con Romina Alcántar, también desde México, y con Romy hablábamos mucho de que el rol de madre y padre, al igual que el rol de hijo o hija, son roles con mucha responsabilidad, ¿no? Claro. Que no te dan un manual nunca en la vida, o sea, nadie te enseña a ser mamá ni papá, pero te juzgan mucho por eso también. Claro. Y que creen que hay reglas y que, entonces digamos que eso es bien interesante. Oye, Jime, y hablando ya digamos desde el niño, desde la niña, ¿cómo viven estos niños en la cárcel? ¿Qué generan ellos el estar en una cárcel? Háblanos, digamos, un poco desde la psicología, tú que eres psicóloga, eso, digamos, se pueden generar ciertas heridas por estar ahí o ¿cómo es ese tema? Me causa mucha curiosidad. Sí, pues mira, la verdad es que yo que lo he vivido bastante de cerca y también que Sí. he trabajado con otras niñas y niños pues sí, de otras poblaciones, ¿no? Niños y niñas de bajos recursos también, niñas y niños de basureros, como ahora sí que diferentes niñas en diferentes situaciones, sobre todo, más que ellos diferentes. Creo que la situación de las niñas y los niños en la cárcel es como muy para los dos extremos. Yo creo que hay una parte donde las niñas y niños que nacen y viven en las cárceles tienen muchísimas herramientas, ¿no? Son niños que crecen súper alertas, que crecen súper independientes, que conocen un mundo pues rapidísimo, ¿no? Que es difícil de conocer, ¿no? Que los que tenemos ciertos privilegios, pues no es que estamos expuestos a tantas cosas tan rápido, ¿no? Siempre es como muy poco a poquito y pues ellos creo que pues sí, es como muchos estímulos a la vez, ¿no? Igual y no los estímulos que buscamos que tenga un niño o una niña, Sí, pero no sí sería lo muchos ideal. estímulos. Exacto, pero la verdad es que sí también me ha sorprendido mucho. Algo que hacemos en Reinserta es cuando los niños todavía se quedaban hasta los 6 años en la Ciudad de México, entonces los llevábamos antes de salir y que se separaran ya de su madre porque ya no iban a vivir en la cárcel, los llevábamos a la playa. A que conocieran el mar, a que estuvieran 5 días separados de sus mamás, ¿no? Obviamente con muchos estímulos positivos y en un lugar súper seguro, pero que empezara a ser como este momento donde te separas de este vínculo con tu madre, que ha sido todo el tiempo pues tan intenso, ¿no? Porque también Sí. esa es la parte complicada y psicológica, es como las madres protegen muchísimo a sus hijos porque las cárceles no son un lugar para los niños, pero también entonces los niños es difícil ahí que ese vínculo sea seguro, ¿no? Y que no sea un vínculo negativo donde entonces ya no me puedo separar de mi mamá. Sí, como que siento, porque, bueno, el vínculo, digamos que de mamá e hijo siempre es muy importante, siempre es muy fuerte, pero me pongo a pensar en una cárcel debe ser el triple de fuerte, Sí, porque como realmente son 24 horas, exacto. 7 días a la semana, juntos, Justo, cuidándose, justo es lo además. que digo, ¿no? Como que lo hablo que digo, yo no soy mamá, pero con las que son madres, obviamente todo el mundo, todas son madres 24/7, pero creo que 24/7 físicamente y en Sí, esa angustia de que algo puede pasar, se vuelve todo mal. porque afuera es como, ay, el niño se fue al jardín, ya, Exacto. tengo 8 horas O se para fue a la mí. escuela, ¿no? O sea, se Sí. fue, digo, desde algo súper básico. Entonces creo que ahí eso es complicado, pero te contaba esta parte como de llevarlos a la playa y demás, y yo los veía y súper independientes, niños que no te piden ayuda para cada cosita, ¿no? O sea, si querían bajar algo que estaba súper alto, así de repente ya estaban subidos uno encima del otro, resolviendo, o sea, como muy buenos para resolver, súper buenos para hablar también, discuten un poco como adultos, ¿no? Que creo que Ajá, ahí también es como que todo lo veo a veces como un arma de doble filo, ¿no? Bien claro. llevado, creo que puede ser grandes líderes positivos. Si no trabajamos con ellos, creo que sí puede ser un gran factor de riesgo el haber crecido o en una cárcel y estar en contacto con el sistema penitenciario todo el tiempo, ¿no? Porque no es solo el nacer y crecer crecer en la cárcel hasta los 3 años, sino el después estar yendo a visitar a tu madre o a tu padre, ¿no? Y estar yendo todos los fines de semana y en ese ir también es que te reciban en la cárcel, cómo te reciben, los chequeos que tienen los niños, ¿no? Que llegan a ser súper agresivos, donde no hay un respeto por los niños, donde la corrupción también ha hecho que les metan a los niños, las familias, de repente drogas, alcohol, ¿no? Cosas que ellos van a meter en el cuerpo y entonces obviamente a la hora de revisarlos también todo se vuelve. Creo que es también, pues sí, justo esto el problema de todo el sistema, ¿no? Pero cómo Claro. termina afectando muchísimo a los niños. También las niñas y niños que visitan las cárceles van a una cárcel en un fin de semana más de
medio millón de niños visitan las cárceles los fines de semana, ¿no? En el país, en México, y tampoco hay espacios para ellos, ¿no? También un niño de 6 años que va y se sienta en una mesita enfrente de su papá, que solo ha visto en esas visitas, ¿no? ¿Cómo Ujú. ejercer esa paternidad también, o en la misma situación con las mamás, ¿no? ¿Cómo ejercer esa maternidad sin las herramientas? Entonces también es hacer espacios libres de violencia en los espacios de visitas para que las niñas y niños puedan estar jugando, ¿no? Que sea algo como un parque, donde puedas tocar algún instrumento, donde puedas leer un libro, como que también creo que es necesario que haya los lugares para que Mm. las niñas y niños puedan desarrollarse en familia, ¿no? Porque es que Eso está muy siento ahí, importante. tú me dirás si es verdad, pero yo siento que las cárceles, ok, ahí puede que haya mucha gente que realmente haya cometido errores, que haya cometido delitos, pero siento que el sistema como que los despoja de todo derecho básico de un ser humano. O sea, lo que tú dices, o sea, no hay un espacio donde ellos puedan sentarse con su hijo, ¿no? Que al fin y al Exacto. cabo el hijo no tiene nada que ver en su error que él cometió el padre, pero tampoco hay eso. Claro, Entonces, y que también, y creo que ahí es también, pues, justo el problema de las cárceles en general, ¿no? Cómo tenemos las cárceles como este lugar donde creemos que así vamos a estar más seguros en el exterior, ¿no? Y donde no es real que el estar metiendo más gente a la cárcel y tenerla ahí por años y tenerla sin estar cumpliendo con sus derechos es lo que va a hacer que todo esté más seguro, ¿no? Al final, justo, todas estas personas tienen una familia, ¿no? Que no digo que no, que se justifique el delito, solo que se deba cumplir con los mismos derechos. lo del voto que hablábamos ahorita, o sea, simplemente el voto, que se supone que es algo que es un derecho, por ser ciudadano, te lo quitan, Claro, simplemente, pero ¿no? el voto, pero y la comida también, por Todo. ejemplo, o sea, la comida que es algo que a mí la verdad en México me impresiona muchísimo, que sea, pues sí, algo como tan denigrante también, ¿por qué tiene que ser Sí, así, no? En México y bueno, creo que en Colombia también, ¿no? en Hay Colombia comida que es terrible. muy barata y ¿por qué les tienen que dar comida podrida, no? Entonces, eso también al final termina afectando a los niños, Yo ¿no? no he tenido nunca la oportunidad de ir a una cárcel. Mis papás y mi hermano sí. Mis papás iban con un grupo religioso a hacer unos retiros de Maús en las cárceles a los presos. Y es que era divino, pero que realmente era otro mundo. O sea, era, tú pasabas la puerta y entrabas a otro sitio. O Claro. sea, con otro todo. Mi hermano también, él es abogado, entonces hizo sus créditos en la universidad, en la prisión, y también, o sea, que era otro mundo totalmente diferente. Claro, claro, y es que también creemos que porque esta pared nos divide, ¿no? Ya no son parte de esta población. Creo que Exacto. también eso hay que tenerlo súper presente, ¿no? Como también son mexicanos, también son mexicanas. También en Reinserta trabajamos con adolescentes también, Ujú. privados de la libertad, ¿no? Adolescentes que delinquen antes de los 18 años, que nosotras decimos mucho como si disparas a los 8, a los 10 años, eres todo menos culpable, ¿no? O sea, ¿por qué, en qué momento eres un delincuente? Y cuando a los 10 años creo que más estamos fallando ahí como sociedad, para que un Ujú. niño delinca a los 10 años y después a los 14 vuelva a delinquir y luego ya esté en la cárcel y aparte digamos como no, y que se quede ahí, ¿no? Y en el caso de México, en la ley, si te detienen antes de los 18 años, no te dan más de 5 años de sentencia también pensando en esto que tengas una segunda Ujú. oportunidad, ¿no? Pero bueno, esos 5 años son súper importantes, que trabajemos intensamente para que, En psicoeducación, en exacto, desaprender ciertas cosas, y todo. buscar nuevas oportunidades, otras oportunidades alejadas del delito y que no ser una persona que Ujú. tienes, pues sí, de bajos recursos, ¿no? Que tengas que a fuerzas delinquir, ¿no? Entonces creo que es voltear a ver también la gente que está delinquiendo, por qué está delinquiendo, por qué las cárceles están como están. En México, por ejemplo, el 70% de los extorsiones y de los secuestros se maquilan desde las cárceles, ¿no? Entonces, tampoco es algo que no nos corresponde y algo que no nos está Sí, afectando a los que estamos sí, no afuera. es, bien, señores, gobierno, dentro del sistema Exacto. penitenciario donde se supone que ustedes están haciendo, digamos que su reeducación, supuestamente, hay también muchas ilegalidades. Claro, ¿no? Hay muchísima corrupción y donde Ujú. no es un centro de reinserción, ¿no? Y en el caso de las mujeres, aparte es peor.
porque los reclusorios no están hechos para mujeres, no están hechos con perspectiva de género, no son femeniles, ¿no? Los reclusorios literal tenemos, se cuenta, 10 dormitorios y dicen como, este último dormitorio, el 10 lo vamos a hacer para mujeres, entonces nada más cierren ahí, pero todas las áreas comunes se quedan del lado de los hombres, entonces las mujeres pasando al lado de los hombres todo el tiempo, entonces hay muchísima extorsión, ya hay prostitución y hay una problemática enorme por no hacer los reclusorios para mujeres, ¿no? Porque también entonces combinar a las mujeres con los hombres. Y eso es lo complicado también con las niñas y los niños, ¿no? Que estén en estos ambientes donde se vuelven mucho más violentos, donde no tengan un lugar donde dormir, no duerman con 8 personas en la celda, en la misma camita que su mamá. Entonces eso psicológicamente pues tampoco funciona, que estés pegada a tu mamá todo el tiempo. Entonces de Reinserta también hacemos unas camitas para que tengan un área donde poder dormir, donde las mujeres duerman de 2 en 2 y no de 8 en 8, porque también si no se vuelve todo un problema. El niño que llora, la que no tiene hijos también le molesta, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es voltear a ver las cárceles como este mundo que está afuera, ¿no? Y las cárceles son el reflejo de la sociedad y necesitan también tener, pues sí, un espacio para todas y todos. Oye, Jimmy, justo quería hablarte de eso y es la siguiente pregunta. La seguridad de estos niños. ¿Lo están regulando? ¿Ya está regulado? Lo que sea, de que los niños pueden estar hasta cierta edad con sus madres, pero ¿qué pasa con esos niños? O sea, ¿cómo es su día a día? ¿Cómo está el tema de la seguridad con ellos? El tema de la salud, de la educación, porque pues son niños chiquitos, pero igual necesitan también su formación. ¿Cómo es todo eso? ¿Cómo se vive? Pues las niñas y los niños están súper de la mano de sus mamás, ¿no? Saben perfecto qué es pasar la lista, que se pasa 3 veces al día, saben perfecto a qué hora cierran, a qué hora abren. Creo que toda esa parte es súper complicada, ¿no? Nos pasó justo con estos niños en la cárcel, de la cárcel que los llevamos a la playa, que nos decían un día en la noche, no se querían ir a dormir, y era como, no, ya, se acabó el día, mañana vamos a volver a jugar, ¿no? Y estaban todos felices en el balcón, y nos decían, es que vean la luna, no la habíamos visto, y dijimos como, claro, cierran la celda a las 8, ¿no? Obviamente no han visto la luna, no, nos quedamos afuera, ¿no? Todo el tiempo que sea necesario, pero como que creo que son esas pequeñas cosas que desde afuera de repente damos por hecho, ¿no? Y justo adentro, pues niños que no ven la noche porque están encerrados a esa hora, ¿no? Entonces creo que en esa parte como la seguridad emocional se vuelve complicada en el ser parte de este sistema, ¿no? La seguridad, pues también justo en la parte de la salud, por ejemplo, también es complicado porque no hay doctores específicos para mujeres, ¿no? Ginecólogas o pediatras para los niños, entonces también es empujar mucho como por esa parte de la salud. O sea, ya está la enfermería y ya. Exacto, está la enfermería y ya, pero no igual la mismita que para hombres, ¿no? Entonces, ahorita ya en el sistema penitenciario de México, la Secretaría de Salud se tiene que hacer cargo también de las personas privadas de la libertad, ¿no? Lo que también, pues, no sé por qué no sucedía antes, pero bueno, con esto como que ya un poco empieza a suceder, pero en algunas, solo en estas ciudades pues más grandes, ¿no? Donde tienen como más los ojos puestos las organizaciones y donde empieza a pasar, ¿no? En la parte también de la seguridad física, te digo, como pasa esto que revisan a los niños, de repente, por ejemplo, si hay un cateo en las cárceles, hay días que hay un cateo de repente sorpresa, ¿no? Para ver qué tienen, si tiene alguien algo ilegal y demás. Y nos ha pasado de decir, como catearon al niño, le rompieron el pañal con un cuchillo para rápido ver si tenía droga o no. Entonces, eso también, ¿qué va a causar psicológicamente para estas niñas y niños, ¿no? Entonces, la importancia también de que haya protocolos de cómo hacer todo esto y capacitación también, porque muchas veces en México, pues eso nos pasa, ¿no? Decir como, a ver, ¿por qué no le hacemos así? Y ya en el momento en que lo planteas y lo capacitas y demás, pues sí, es otra historia, ¿no? Pero pues bueno, hace falta todavía eso. Oye, Jime, ¿y estos niños, niñas, las mamás que están gestando, ellas están segregados, digamos, del general de la población carcelaria? O sea, están de pronto como en una zona únicamente con mamás gestantes o con mamás con niños en brazos o están todos con todos. Pues en realidad están todas con todas, pero desde Reinserta es lo que hacemos, sí segregarlas, hacer un área de maternidad, hacer un área segura donde estén las mujeres y las niñas y los niños. Y de pronto, no sé, tú me dirás desde Reinserta, ¿cómo trabajan ustedes un poco de esa idea de, ok, tu mamá está en la cárcel o tu mamá está en prisión,
pero tu mamá sigue siendo tu mamá. O sea, de poco de quitar esa idea de tu mamá es una criminal. Sí, Sí, porque siento que puede llegar a pasar del niño, ok, pero mi mamá porque está en la cárcel y pues en la sociedad fácil, alguien le dirá, pues tu mamá cometió un delito, es una criminal y está ahí, y claro. punto, ¿no? ¿Cómo, digamos, juega esas dos ideas en la cabeza de un niño? Pues creo que es mucho hablar como en este lenguaje lenguaje para niñas y niños, ¿no? En donde sí, justo tu mamá o tu papá cometió un error, ¿no? Por el cual tiene que estar trabajando aquí, tiene que estar haciendo ciertas cosas, va a estar aquí cierto tiempo. Las niñas y los niños, la verdad, los que viven en la cárcel, con los que yo platicaba ya más grandes, ¿no? Por ejemplo, los de 6 Sí, años, que ya te cuentan mucho más, la verdad es que bastante tranquilos, como que también muy, son dos partes. Una, los que todavía no entienden bien qué es la cárcel, ¿no? Y que también nos ha pasado, que niños y niñas que hemos sacado, porque también en México el 70% de la población de mujeres privadas de la libertad está abandonada. Entonces también los niños son libres de salir, pero si alguien de su familia no va por ellos y los lleva al parque o los saca a algo, ¿no? Pues no salen de ahí. ok. Entonces, desde Reinserta también es algo que hacemos. Los llevamos a un museo, ¿no? Al acuario, a la granja, como que vayan conociendo también el Claro, exterior. mostrarles, porque muchos deben nacer ahí y para ellos, pues, esa es su realidad, Y ¿no? ese es su mundo, ¿no? Nos Es su pasaba mundo. mucho de niños que les preguntan afuera. Una de las cárceles aquí en México se llama Santa Marta Catitla, que es la cárcel femenil más grande de Latinoamérica. Sí. Y les preguntaban a los niños, ¿no? ¿De dónde eres? Y decían, de Santa Marta. Y era como, no, de Dios, México, ¿no? O sea, como, pero sí, claro, o sea, si tu mundo, porque aparte al final sí es tu mundo, porque ahí es el doctor, ahí es la escuela, ahí es tu ahí casa, es ahí es todo, todo. ¿no? O sea, como, entonces, por una parte es eso, como irles enseñando el exterior, irlo platicando, ¿no? También algo que vimos muchísimo es como los niños no conocen a los animales, no conocen a los transportes, ¿no? Como muchísimas cosas que nosotros damos por hecho, pues sí, que cualquier niño conoce y estas niñas y niños no. Entonces también es irlos acercando hacia eso. Este, y bueno, sí, que vayan conociendo bastante Sí. el exterior para que entiendan un poco también esta cuestión, ¿no? De qué es la Ujú. cárcel y qué es el estar afuera. Al final creo que sí es algo que se tiene que seguir trabajando mucho y por eso creo que también es algo de lo que tenemos que hablar mucho afuera, ¿no? No solo es yo ayudo porque voy a la cárcel, igual si no, igual y no eres la persona que quiere a la cárcel, no eres la persona que quiere donar, pero sí es la persona que puede hablar del tema y entonces igual y tu hijo no va a bulear al niño que estuvo en la cárcel en el Obvio. momento en que ese niño vaya a la escuela, ¿no? Porque también eso pasa, ¿no? También una niñita que nos contaba, como es que cuando mis amiguitas se enteraron que yo había vivido en la cárcel y que mi mamá estaba en la cárcel, sus mamás ya no No, las hombre, dejaron pues jugar conmigo, ¿no? Y es como, ¿por la qué rara, sí. haríamos así a una niña de 6 años, ¿no? Que aparte podría tener muchísimas herramientas para estar bien, pero si la sociedad desde ahí le está poniendo ese límite, pues va a ser complicadísimo su desarrollo. Sí, 100%. Jime, y ahora hablemos de un momento que yo solo, desde que organizamos nuestra entrevista, lo he venido pensando y me ha partido el corazón 8 veces, pero me he puesto a pensar del momento de la separación. O sea, cumplen 3 años y ya, es como, bueno, ya no puedes vivir más con tu mamá. Tienes que salir. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo se preparan para ese momento? O sea, yo solo pensarlo, mira, se me agüita el corazón horrible. Sí, la verdad es que sí es el momento más complicado para mí, ha sido como, sí creo que la parte más fuerte y a la vez la parte también más satisfactoria, si de alguna manera se puede ver, de la chamba. Sí, a mí también me parece algo dificilísimo, creo que a pesar de todo lo que hacemos es complicado, ¿no? Es Sí, complicadísimo que las niñas y los niños estén listos, pero bueno, lo que hacemos es pasaba muchísimo que las mujeres nos decían como no le quiero decir, no, no, en primera no le voy a decir que se va a ir a cierta edad, ¿no? Que por ahí era como no, vamos a siempre anticiparlos, ¿no? Que esto en algún momento va a suceder, ¿no? Como no podemos, no porque lo niegues o lo escondas, es algo que no va a suceder, ¿no? Entonces, bueno, nosotros comenzamos a trabajar con ellos desde 6 meses antes, con los niños muy chiquitos, con los de 3 años, con los que todavía salían hasta los 6, como un año antes, justo platicando, ¿no? Como esto va a pasar, viendo a dónde se iban a ir también, porque pues hay familias que sí los pueden recibir, pero hay otras que no, hay otras que tampoco conviene porque sí, es que siguen eso te iba siendo a el mismo preguntar, círculo de como violencia. de pronto la familia a la que va a llegar no es la indicada o de pronto no hay nadie que se pueda hacer cargo de él, porque Exacto. puede haber casos.
Es como que el niño se va a ir, pero ahí qué hace, o sea, Claro, ¿a dónde, no? Entonces, ahí también nosotros tenemos ciertas alianzas con casas hogares para que okey. vayan a esta casa hogar y que sea una casa hogar también que se preste a que vayan las niñas y los niños de visita a las cárceles, ¿no? Que mantengan este vínculo, si así lo quieren, ¿no? Y si es un vínculo positivo, pero que puedan estar. Entonces, en algunas casas hogares, por ejemplo, los llevan una vez al mes de visita, y mantienen esta comunicación, constante. Porque sí, también creo que ahí se vuelve, pues sí, es una problemática también enorme, ¿no? Porque son niñas y niños que no son huérfanos, aunque sí tienen a sus papás, pero que tienen a sus papás privados de la libertad, pero que igual los van a tener hace 50 años, ¿no? Entonces, Ah. que también es como, Uy, no lo había pensado así. Y sí, como sí, que se vuelve es esto súper difícil. complicado, y entonces también en una casa hogar, pues sí, también, tampoco es que no tengas papás, ¿no? Pero también tener los papás de la cárcel, ¿qué significa? Sí. Entonces, pues es trabajar justo con esa parte. Nosotros trabajamos muchísimo como toda la parte de antes de que van a salir, ¿no? Como prepararlos, que tengan las herramientas para ser más independientes, para estar en otra casa, para justo que puedan hacer muchas cosas solos, ¿no? Como desde ahí empieza a pasar, las mamás se empiezan a dar cuenta desde ahí, ¿no? Como, ay, yo siempre le Obvio. quiero amarrar las agujetas, y es como, No. empiézalo a dejar que se las amarre él, porque igual y nadie se las va a amarrar, si no, ¿no? O sea, como Mm. desde cosas muy chiquitas, obviamente es un ejemplo muy pequeño, pero como estas cosas. Entonces vamos trabajando todo esto con ellos. El equipo de Reinserta en general somos psicólogas y algunos abogados. Entonces trabajamos todo esto con ellos, con las mamás también, porque luego también la verdad es que a mí me impresiona, son niños también súper resilientes. O sea, justo yo con un niño que trabajé súper de cerca, me decía, pero es que me preocupa que ella se va a quedar sola. Y era Ay, como, no. no te preocupes por ella, por favor, preocúpate por ti, ¿no? O sea, tú Sí. tienes 6 años y necesitamos que tú estés bien. Y él está mucho más angustiado por su mamá que por su situación, ¿no? Entonces, también esta No. resiliencia que me Y una parece. empatía enorme. Ujú. Y un entendimiento de lo que sucede también, como muy desde sus ojos, ¿no? Nos pasó también la primerita vez que los llevábamos a la playa, como que hicimos todo muy, venga, los niños y vamos a la playa, y sí, obviamente les explicamos a las mamás qué íbamos a hacer, pero pues todo el trabajo era con los niños, ¿no? Ya nos fuimos y los niños estando en la playa, obvio, ni querían hablar con sus mamás y así. Pero bueno, regresamos y de repente vamos a la semana siguiente, ya que habíamos regresado de la playa, no, pues con las mujeres a platicar, ¿qué tal? ¿Qué les contaron? Estuvieron felices, ¿no? Les llevamos un video para que ya lo pudieran ver. No, pues no nos contaron nada, ¿no? Y fue como, ¿Cómo ¿cómo? así? ¿Cómo que no les contaron nada? Nosotras con el nervio también de, ay, no, qué van a pensar las mamás, ¿no? Si no te cuentan a tu hijo, no, no les hicimos nada, ¿no? Entonces fue como, ¿cómo no les contaron nada? Y ya empezamos a platicar ahí con los niños, con las mamás, y terminamos llegando a la conclusión en que los niños no les habían contado como por esta empatía de decir, es que no sabes lo Claro. feliz que estuve, ¿no? O sea, y me encantó esto y ya, poco a poco lo fueron contando más, pero como que tenían miedo de que las Y mamás se eso no lo sintieran hace mal. normalmente un niño o una niña de 4, 5 o 6 años, o No, la sea, verdad, siempre le cuenta a todos sus papás, ¿no? Y si no le todo. cuenta es porque hay algo mal, ¿no? Como Sí, normalmente. Digo, no, obviamente no podemos sí. decir así, pero generalizando, creo que sí. Entonces, bueno, justo como niños súper empáticos, súper resilientes, pero sí, definitivamente, justo me pasó mucho con este caso de un niño que trabajé muy de cerca, que ya fui por él el día que era el día que, porque aparte es fuerte, ¿no? Es el día que cumples 6 años, o sea, tu cumpleaños de 6 años ya lo vas a hacer para Ah, es el mismo día. digo, de repente se puede como que al siguiente o así, pero como que Ah, tienen muy okey. dado por hecho que cuando cumples los 6 años va a ser Chao. este momento, ¿no? Y este niño, bueno, estaba súper, se vistió de superhéroe de Batman, la mamá también, como que bastante preparados. La despedida bien y de repente nos subimos al coche y me dice, no estoy listo, ¿no? Y empieza a llorar y dije, como no, pero claro que no, o sea, nunca se está listo para separarte de tu mamá a los 6 años, ¿no? O sea, Mm, los niños no están listos para esto, pero sí vas a poder, ¿no? Y como todo, pero sí, la verdad me partió el corazón y sí dije como, obvio. claro, o sea, te preparamos lo más posible, pero listo, Pues no. está súper Y yo creo difícil. que ahí es trabajar mucho de, te vas a separar de ella, pero igual va a seguir siendo tu mamá y vas a seguir Exacto, viéndola en algunos casos, o sea, justo. duro, duro, Hicimos un duro. libro
de unas estrellas, después de todo esto de las estrellas también de la playa y demás, entonces de una estrella, ¿no? Donde siempre esta estrella voltea a ver al cielo y ve que ahí Ay, está su mamá, ¿no? Y como justo empezar a buscar como otros anclajes para que ellos se acuerden de ellas y con ellas luego también trabajar mucho, ¿no? Como al final tu hijo está bien porque tú le ayudaste a crecer muy y es bien, le que cuidaste, eso le enseñaste. justo que veía para prepararme para esta entrevista, un caso de una reclusa acá en Colombia, que ella decía, mi mayor miedo es que él no se acuerde que yo soy su mamá, Ujú. que él no se acuerde quién es su mamá, quién le dio la vida, porque él ahorita sale y lo va a tener, creo que era una prima de ella, Ya. ¿no? Entonces ella decía, me da miedo eso, es lo que más me da miedo, que él no se acuerde quién soy. Sí, está fuertísimo eso y también las niñas y niños que luego ya no quieren regresar a la cárcel, ¿no? O sea, que no Mm. tampoco, pues sí, que lo van trabajando de otra manera y que ya tampoco quieren regresar a visitar todo el tiempo y que pues también eso termina siendo su decisión, ¿no? Y hay que respetarla, o sea. Claro, claro, hay que Ujú. respetarla y también lo mismo, ¿no? Que hablábamos hace rato, ¿no? Que las cárceles sean un lugar donde las niñas y los niños puedan entrar y no se vuelva un factor de riesgo para ellos estar. Exacto, porque yo creo que muchos niños deben salir y decir, Dios mío, o sea, Sí, porque el ambiente en una cárcel tampoco es que todo sea jijiji, jajaja. claro, no, 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 y menos en estas cárceles. Y cuéntame un poco de dónde viene tu motivación para dedicarte a lo que te dedicas. ¿Qué te mueve para levantarte todos los días y trabajar por esto tan lindo que muchas veces ni los propios gobiernos lo hacen? Claro, pues creo que, bueno, la niñez, desde muy chica me ha encantado trabajar con niñas y niños. Creo firmemente que pues ahí es donde está el que podemos crear un mejor futuro, ¿no? El donde están todas las oportunidades. Me impresiona mucho esto, justo estas historias que contaban, ¿no? Lo resilientes que pueden ser los niños, lo inteligentes que son, como por ejemplo en este ambiente tan complicado, bueno, vas y como que mucha gente nos dice como, ay, pensé que iban a estar súper tristes, ¿no? Y es como, no, obviamente O son que son niños, niños ¿no? histéricos o... Y nada. No, para nada, o sea, son niños atacados de la risa con mil chistes, con chistes de la cárcel, ¿no? Con chistes de los papás, o sea, con cosas que dices como, wow, o sea, me parece que tienen las niñas y los niños en general herramientas impresionantes que vamos perdiendo al ser adultos. Sí. Y bueno, también en el tema de las personas privadas de la libertad, pues creo muchísimo en las segundas oportunidades, ¿no? Creo que la gente se Mm. equivoca y creo que darles una segunda oportunidad es algo que se necesita, es algo que como sociedad tenemos que confiar. Creo que también nosotros pues sí, nos equivocamos también, pero es desde otra manera, ¿no? Creo que es también entender que desde este lugar del privilegio es mucho más fácil toda la situación para no equivocarte y acabar en la cárcel, ¿no? Entonces, sí, creo que mucho, creo también en las historias de vida, me encanta ir a la cárcel y platicar con las mujeres, con los niños, ¿no? Como entender también desde dónde viene, desde en qué momento, por qué cometiste ese delito, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a estar ahí? Porque la gente no se levanta un día y dice, hoy sí voy a hacer mal, ¿no? Es como, Ujú. te lleva toda una historia de vida desde la infancia a eso. Y bueno, y creo que también como psicóloga, pues es súper interesante la parte social, ¿no? Que existe, como las comunidades, ¿no? Como es bien difícil también trabajar en esto sin haber estado también en la cárcel, ¿no? Entonces también creo que a mí me ha ayudado mucho a entender que al final ellas y ellos son los que saben qué se necesita, qué es lo Mm. que, cómo los podemos ayudar, digamos, que creo que ya ni me gusta la frase en sí, ¿no? Como que ya es más también qué estoy aprendiendo yo, como que tampoco creo que lo haga yo por qué buenísima onda soy, ¿no? Al Sí. final a mí me da muchísimo también y yo aprendo muchísimo, entonces, pues sí, creo que las Mm. historias de vida es algo que me mueve mucho y que creo que me fortalece mucho y me satisface como Sí. en varios aspectos de mi vida. Jimmy, para ir cerrando, cuéntame, ¿qué podemos hacer todos, todas, para volvernos unos aliados o poder apoyar todo el trabajo que hace Reinserta o hacen otros proyectos, otras ONGs en diferentes países que se dediquen un poco a lo mismo de Reinserta y cómo podemos apoyar a que esta población pase de ser la población del olvido a ser una población en la que creamos y los apoyemos y les demos segundas oportunidades? Claro, pues creo que lo que les decía un poco hace rato es
es hablando de este tema, ¿no? No volviendo las cárceles un tema tabú, platicándoles a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, ¿no? Que esto es algo que existe, ¿no? Que la gente comete errores y se van a la cárcel. Creo que hablar más del tema y que no sea nada más como si fuera algo que no está dentro del planeta, ¿no? Ujú. Nos puede ayudar muchísimo. Y bueno, también creo que confiar en las instituciones, confiar en que hacemos justo programas integrales, ¿no? Que es importante trabajar con las personas de manera integral, ¿no? No solo ir un día y ya no regresar, ¿no? Sino estar trabajando, pues sí, desde los diferentes aspectos de su vida. También me encantaría que se puedan meter a nuestra página, que es reinserta.org, también nuestras redes, para conocer un poco más del tema, si en algún momento también nos quieren apoyar en algún proyecto, donar. Ahorita justo estamos por sacar una campaña para crear espacios libres de violencia, ¿no? Donde si cada quien dona 100 pesos, ¿no? Igual nos va a ir ayudando también a poder crear estos espacios que ahí se van a quedar y que igual ahorita hay 700 niños viviendo en la cárcel, pero el día de mañana son otros 700, ¿no? Porque estos niños salen y nacen otros. Entonces, también crear lugares que funcionen para no solo una vez, ¿no? Sino para que van a funcionar con el paso de los años, pues también apoyar todos estos proyectos. Y creo que algo también que es importante es que entre las organizaciones nos apoyemos, nos aliemos, ¿no? También las organizaciones vamos siendo especialistas en algo, pero no en todo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Mm. que tenemos de repente niños con ciertas discapacidades, pues buscamos otras organizaciones que sabemos que lo van a poder trabajar, ¿no? Entonces, hacer alianzas para poder hacer esto mucho más grande y que no se vuelva una competencia, ¿no? En quién cien ayuda más, digámoslo de alguna cien por manera, sino ciento al contrario, aliarnos. Ay, Jime, bueno, no, yo de verdad que acabo esta entrevista muy feliz, con muchísima ilusión y muy agradecido por todo el trabajo que haces tú, que haces Saskia, que hacen todas y todos en Reinserta. Porque lo que te digo, creo que no solo impactan en México, sino al mundo en general, en mostrar cómo sí se pueden dar nuevas oportunidades, cómo se puede trabajar por los otros y por las otras. Entonces, gracias por todo lo que haces y por dedicarte a esto y por cuidar tanto de la niñez y de su desarrollo. Te mando un abrazo gigante, gracias por acompañarme. Muchísimas gracias, gracias a ti, gracias por el espacio y gracias a todas y a todos los que nos escuchan. Un gusto siempre platicar de este tema.